Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos y a todas por la participación del curso. Yo hace mucho que no me conecto porque hay otra gente participando de graduados en la organización del curso. Ya verán el motivo por el cual yo estoy un poco apartada del curso. Pero bueno, las clases están bárbaras, yo las estoy viendo por YouTube y tengo obviamente el honor de presentar a Juli. Juli siempre es disertante en todos nuestros cursos. La verdad que la clase de sepsis, yo no es porque te chupe las medias, Juli, la verdad que tu clase de sepsis a mí me encanta y me sirve para actualizarme. Sepsis es un tema que es complejo, es difícil de leer en otras bibliografías, como que nunca encontrás la beta y bueno, para los que son de práctica final es un tema que te recontra toman, los clínicos somos medio fanáticos de la sepsis y siempre es difícil encasillar el concepto y todo eso. Así que bueno, Juli Maurino es infectóloga, ella hizo Infecto en el PAMI cuando yo hacía onco, así que la conozco. Bueno, van a tener el agrado de escucharla y van a ver que no me equivoco. Gracias, Juli, otra vez por participar del curso. Y bueno, va a quedar grabada para YouTube. Y una cosa que les quiero decir es que mañana es la clase de diagnóstico por imágenes en La Guardia. No se va a tomar asistencia porque es otro día, pero se va a subir a YouTube, ¿sí? Y la clase de ACB, tenemos un problema con la disertante porque está con una virosis y tiene al nene también igual, así que estamos demorados en subirla. Estamos todos con virosis, no sé mucha influenza. No, mucha influenza, yo acá lo tengo estornudando cada 2 segundos. Así que, bueno, soy toda oído, Juli. Así que arranquemos. Perdón, Belu, buenas noches. Sí, mañana a las 8 sí, es la sí, clase. va a estar publicado en el Instagram, sí. Bárbaro, gracias. Dale. Bueno, voy a compartir pantalla. Dale, yo te digo si se ve. Ahí, Belu, avísame si se ve. Y dame un segundo porque al estar grabando tarda un poquito más. Dale. Lo que sí, si quieren, lo que podemos hacer es que vemos toda la presentación y al final hacemos las preguntas. Dale, hacemos así, cualquier cosa, si hay alguna pregunta que salga en el chat o algo que amerite una interrupción, yo te interrumpo, pero estamos haciendo así siempre. Dale. O sea, es que no se comparte, Ju. A ver. Bueno, gracias, Bel, por la presentación, que encima estás bastante ocupada. Bueno, chicos, como todos los años, en los últimos años en realidad, vamos a repasar el tema de sepsis, que como bien decía Belén, es un tema difícil de abordar porque es difícil desde su definición, desde su diagnóstico. Lo bueno es que en los últimos años, esto ya el año pasado yo lo remarqué, viene siendo más visibilizado el tema, yo creo que consecuencia de la pandemia, pero bueno, el tema de las enfermedades infecciosas y de las sepsis en particular vienen teniendo un poco más de relevancia. Y ahora vamos a ver por qué es importante que hablemos de sepsis. Que hablemos de sepsis a nivel que hablamos de ACV y que hablamos de infarto. En ese nivel hay que pensar en sepsis, de complejidad y de mortalidad. Bueno, esto es el esquema de contenidos, vamos a ver un poco las definiciones y cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo, datos epidemiológicos locales y globales y locales, cuáles son los agentes etiológicos responsables de sepsis, el cuadro clínico, fundamentalmente las escalas de valoración que tenemos para evaluar esa clínica, el abordaje inicial según las recomendaciones de guías internacionales, cuál va a ser el tratamiento antimicrobiano empírico que vamos a utilizar y algunos comentarios finales. Toda esta clase está pensada como si ustedes estuvieran en una guardia y reciben un paciente con sospecha de sepsis, ¿sí? De ninguna manera esto aborda al paciente ni internado en sala general, ni mucho menos en terapia, que es mucho más complejo y me parece que no es lo que ustedes van a estar viendo si están haciendo la práctica final o van a empezar o el medicato o van a empezar la residencia. Bueno, ¿cómo definimos o diagnosticamos sepsis? Es fundamental para eso repasar cómo cambió su definición a lo largo del tiempo. Ya para el año 92, un grupo de expertos define en un consenso, que es el consenso de sepsis 1, que posteriormente, 10 años posteriores, es reivindicado
y años más tarde, pocos años más tarde, hacen lo mismo para pediatría. En este consenso de sepsis 1, 2, lo que definen es, a la sepsis. Y para esto definen que la sepsis es la presencia o la sospecha clínica de infección asociado a lo que conocemos todos, que es el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. A partir de esta definición, de este consenso, el paciente con sepsis iba a ser aquel con sospecha de infección y SIRS, y el SIRS iba a ser diagnosticado en aquel paciente que presentaba 2 o más de esos criterios clínicos, que eran fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea o hipocapnia, o la presencia de leucocitosis o leucopenia. Aparte, el paciente con sepsis grave iba a ser aquel que, además de sepsis, tenía daño de órgano blanco, y el paciente con shock séptico, aquel que requería vasopresores para sostener la presión arterial media. Por supuesto que el problema del concepto de SIRS es que es un constructo que tiene una alta sensibilidad pero baja especificidad. Ustedes bien saben que muchos pacientes con SIRS no están infectados, por ende no tienen sepsis, y esto pueden verlo en los grandes quemados, en pacientes con politrauma, pacientes con neoplasias, pacientes con enfermedades inmunológicas, donde el SIRS está presente, pero no es por un paciente que esté infectado. Y además, un 16%, no era tanto, pero bueno, porque tiene alta sensibilidad, pero un 16% de los pacientes infectados no se presentan con SIRS. De los pacientes, con sepsis, no se presentan con SIRS. Es así como en el año 2016 se publica el nuevo consenso, que es el Sepsis 3, y este consenso trae nuevas definiciones, que posteriormente, en el año 2018, y en el 2016, además, salen guías de manejo de la campaña Surviving Sepsis, de manejo clínico y abordaje de la sepsis. En el 18 sale un paquete de medidas para el abordaje de estos pacientes, y todo esto fue actualizado el año pasado. Estas son las guías que les recomiendo que lean. Esto es el nuevo consenso de Sepsis 3 que trae la nueva definición de sepsis. La campaña actualiza sus recomendaciones, como les dije, en el 2016, y bueno, son actualizadas el año pasado. Es así como queda definido la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal que es causada por una respuesta anormal del huésped a la infección. Y acá, en este concepto, para mí hay 2 puntos que son fundamentales. El primero es que para que exista sepsis tiene que haber una infección, es decir, el paciente está infectado. Y aquel paciente infectado además tiene una disfunción orgánica, es decir, tiene que haber daño orgánico para que el paciente sea diagnosticado de una sepsis. Y define este nuevo consenso al shock séptico como aquellos pacientes que, a pesar de la utilización de fluidos, persisten con hipotensión arterial y requieren de vasopresores para mantener la presión arterial media de 65 milímetros de mercurio o más. Y agrega el segundo elemento de esta definición, que es fundamental, que es el paciente además tiene un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro. Y esto es fundamental porque agregan un parámetro de hipoperfusión tisular. Esta nueva definición de sepsis, a mí me parece que hay que diferenciarla de infección, que es como les decía, la infección es cuando existe invasión o multiplicación de un patógeno en un tejido. Por ejemplo, un paciente tiene una infección, una neumonía, hay multiplicación e invasión del pulmón. Ese paciente con neumonía, con infección respiratoria, no necesariamente está séptico. Para que exista sepsis, además, tiene que haber disfunción orgánica. Entonces, es el segundo componente, infección más disfunción orgánica. Que no es lo mismo que bacteriemia, fungemia, viremia, parasitemia. En equivalencia, la presencia de bacteriemia es la presencia de un patógeno, bacteriemia, fungemia, sea el patógeno del que hablamos, en el torrente sanguíneo. Un paciente puede estar bacteriémico y no estar séptico, porque no hay disfunción orgánica, ¿sí? Entonces acá esta nueva definición nos trae un nuevo problema. ¿Cuál es el problema? Que ahora tenemos que definir disfunción orgánica para definir sepsis. Y esto es complejo porque no es tan sencillo con los parámetros clínicos, pero tiene una relación muy importante con la fisiopatogenia. Si ustedes piensan en la fisiopatogenia de sepsis, cuando existe una infección y existe esta respuesta disregulada del huésped, que lo contempla la propia definición de sepsis, en esa respuesta disregulada del huésped va a haber disfunción orgánica. ¿Y cómo se va a manifestar? Con
afectación, disfunción respiratoria, coagulopatía, falla hepática, falla renal, alteración del sistema nervioso central y el sensorio, o falla hemodinámica. Toda esa disfunción orgánica, por suerte, lo que tienen o lo que se buscan son parámetros clínicos y de laboratorio que puedan ser medibles para de esta manera poder diagnosticarlo. Entonces, tenemos una herramienta para diagnosticar esa disfunción orgánica múltiple, que es lo que se constituye, se llama el score de SOFA, que lo vamos a ver más adelante. Pero ese score de SOFA lo vamos a utilizar como una herramienta de diagnóstico de disfunción orgánica, no de sepsis. Para que haya sepsis tiene que haber una infección con disfunción orgánica. ¿Y por qué es tan importante este tema? Y les hacía relevancia que está al nivel del IAM o del stroke. Bueno, fíjense, hay cerca de 50 millones de casos de sepsis por año. En realidad esto está subnotificado, subdiagnosticado, pero fundamentalmente subnotificado, porque la sepsis no es una enfermedad de denuncia obligatoria. Se mueren, por supuesto, más de una cuarta parte de estos pacientes. 1 de cada 5 muertes en todo el mundo se deben a sepsis. La mayoría de los casos se inician en la comunidad, es decir, son pacientes que no están hospitalizados. Y acá viene otro dato fundamental, es la principal causa de muerte en el hospital. Es decir, cuando el paciente desarrolla una complicación infecciosa y desarrolla sepsis, tiene un alto riesgo de morir. Y miren esto. Esto es, en la gráfica de arriba, lo que muestra es la incidencia, el número de casos cada 100.000 habitantes de diferentes patologías, sepsis, ACV, cáncer, enfermedad cardíaca y HIV. Son datos de Estados Unidos y de Europa. Y miren la incidencia que tiene la sepsis, que está por encima de la de cáncer y por encima, por supuesto, de patología cardíaca. Y por debajo lo que muestra es la inversión en dólares que recibe esta enfermedad. Entonces estamos frente a una enfermedad que tiene una alta incidencia, que tiene baja inversión y un problema más, además, que tiene una altísima mortalidad. De los pacientes con sepsis, 1 de cada 5 pacientes mueren y la mitad de los pacientes que desarrollan shock séptico se mueren. Miren la mortalidad que tiene, ¿sí? Estamos hablando de 1 de cada 2 pacientes. Estos datos de mortalidad global del mundo fueron validados en Argentina. Este es el trabajo realizado por la sociedad, llevada a cabo una validación prospectiva de sepsis 3, de estas definiciones, y esta validación prospectiva se realizó a cargo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en diferentes unidades de cuidados críticos del país. Y lo que demostró este trabajo es justamente que la mortalidad por sepsis en nuestro país es del 20%, es alta, y que la mortalidad por shock séptico es del 51%, tal como la bibliografía internacional lo venía reportando. Y más aún, esto se va a agravar, porque estos son datos que para el año 2050, ustedes ya lo deben haber escuchado muchas veces, pero siempre hay que recordarlo, para el año 2050 las infecciones van a pasar a ser la principal causa de mortalidad por infecciones multiresistentes, ¿sí? Por encima de la mortalidad que existe por cáncer. ¿Y por qué esta mortalidad? ¿A qué se debe? ¿Qué está cambiando? ¿Por qué esperamos que la mortalidad en las infecciones siga aumentando en los últimos años? Bueno, se debe a la interacción entre siempre estos 3 elementos. Uno que tiene que ver con el huésped. Nos encontramos con una población que poco a poco, que cada vez tiene mayor expectativa de vida. Esos pacientes con mayor expectativa de vida, por supuesto, tienen más comorbilidades, son más inmunodeprimidos, no solo por la inmunosenescencia propia de la edad, sino también porque son pacientes con enfermedades neoplásicas, trasplantados, con inmunosupresores, con inmunomoduladores, y por supuesto más relacionados a la atención sanitaria. Cada vez existen más intervenciones que hacen que aumente la expectativa de vida. Esa mortalidad también va a estar en relación a la atención médica, no solo la demora en la atención. Está demostrado que, por supuesto, en los países de bajo recurso, la mortalidad por sepsis es mayor, y en nuestro país hay trabajos que demuestran que el tiempo en buscar atención médica en los hospitales públicos es el doble en hospitales privados, sino también, y esto sí nos compete, es responsabilidad nuestra, la demora en iniciar el tratamiento. Es decir, una vez que el paciente consultó, el reconocimiento precoz de la enfermedad y el inicio oportuno del tratamiento salva vidas. Y bueno, cambian también los patógenos, y en esto se viene hablando, van adquiriendo cada vez más resistencia. ¿Quiénes tienen riesgo o mayor riesgo de desarrollar sepsis? Bueno, como les dije, en realidad existe una respuesta desregulada del huésped a una infección, es decir, siempre que existe una infección va a existir riesgo de sepsis,
pero esa respuesta disregulada que produzca disfunción orgánica va a ser más frecuente en los extremos de la vida, por la inmadurez o por la inmunosenescencia, en el embarazo, en pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades pulmonar crónica, tienen más riesgo de desarrollar una sepsis secundaria a un foco respiratorio, diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, inmunodeprimidos, o pacientes hospitalizados, por supuesto, por lo invadido que están. Piensen que tienen catéteres, que están sondados, que pueden tener una sonda nasogástrica, que pueden tener algún catéter de drenaje. Por supuesto, todos esos se constituyen en focos potenciales de infección. ¿Y cuál es la etiología o cuáles son los agentes responsables de sepsis? En realidad, la sepsis no es solo bacteriana. Si bien la mayoría de los cuadros se deben a etiología bacteriana, también existe la sepsis viral, y el prototipo, hoy en día, el mejor ejemplo que tenemos muy presente es la sepsis viral por SARS-CoV-2, también por dengue, si alguno a lo mejor vio un caso de dengue grave, es un modelo de sepsis viral, también hantavirus y fiebre hemorrágica, y ébola, que por suerte no tuvimos en nuestro país. También existe la sepsis fúngica, la sepsis por hongo. En esto lo vamos a pensar fundamentalmente por cándida en pacientes que estén en terapia, con nutrición parenteral, o con catéteres venosos, o en postoperatorios abdominales. Y también existe la sepsis parasitaria, y el prototipo o el modelo es la malaria, fundamentalmente por Plasmodium falciparum. Pero vamos a hacer foco en la causa más frecuente, y para la cual además administramos tratamiento antimicrobiano empírico. Nadie trata empíricamente una sepsis fúngica, en todos los pacientes, excepto que tenga ciertos factores de riesgo, como vamos a ver. Dentro de esa etiología bacteriana, los agentes responsables van a depender de varios factores. Pero para mí acá hay dos cosas que ustedes tienen que pensar. Lo primero es, ¿dónde adquiere la infección ese paciente? Y lo segundo es, ¿cuál es el foco clínico de infección si lo tiene en el mejor de los casos? Si lo tiene, es una gran ayuda. ¿Por qué lo primero a pensar es dónde adquiere la infección? Por lo siguiente, no es lo mismo que un paciente adquiere una neumonía de la comunidad a que sea un paciente en tratamiento oncológico que está haciendo quimioterapia, se interna y se va de alta y se interna por horas, y que eso se constituye lo que sería una neumonía asociada a cuidar la salud, o un paciente en el ámbito hospitalario. Lo que cambian son los patógenos responsables de cada infección. Asociado a cuidar de la salud es un término que ustedes tienen, ya creo, seguramente que manejan, por las dudas se los recuerdo. Van a ser aquellas infecciones en pacientes que tienen contacto estrecho con el sistema de salud y no están hospitalizados. Pacientes que van a hospital de día para recibir algún tratamiento, pacientes en curaciones de úlceras, que son portadores de algún catéter venoso, pacientes en tratamiento oncológico. ¿Y por qué es importante diferenciarlo de la comunidad? Este paciente está en su casa, pero al estar en contacto con el sistema de salud, tiene más riesgo de tener infecciones por patógenos que forman parte de la microbiota hospitalaria, ¿sí? El foco infeccioso también va a ser el segundo punto a pensar, y es de gran ayuda porque cuando nosotros diagnosticamos que el paciente tiene una neumonía y está séptico, por supuesto vamos a pensar en las bacterias, los principales agentes responsables de neumonía de la comunidad. O si el foco es intraabdominal y el paciente tiene una peritonitis apendicular, bueno, los principales patógenos serán gram negativos y anaerobios. Si se trata de infecciones urinarias, es una urosepsis, principalmente será por gram negativos y dentro de ellos Escherichia coli, o si son por partes blandas que ahora vamos a ver. Entonces, ese agente etiológico bacteriano va a depender del foco clínico, ¿sí? Pero lo que sí, también es otro dato, cuando no tenemos foco clínico, que tenemos que conocer, es cuáles son los focos clínicos más frecuentes, y en esto tanto trabajos locales como internacionales reportan que el foco clínico más frecuente de sepsis siempre es el respiratorio, es el pulmón, seguido del foco abdominal y del tracto urinario. Y atención, que en los últimos años vienen aumentando mucho las infecciones de piel y partes blandas, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero estos focos, pulmonar, abdominal y urinario, siempre por lejos son los focos clínicos más frecuentes. Y es importante tener en cuenta porque solamente en menos de la mitad de los casos vamos a tener un rescate bacteriológico, ya sea por hemocultivos o por cultivo del foco clínico. Es decir, el rédito diagnóstico microbiológico
con los métodos que usamos actuales es bajo, o moderado al menos. Bien, entonces, si el foco es respiratorio, que dijimos que era lo más frecuente, no le pongo los nombres, porque esto se lo tienen que acordar, esto lo tienen que saber, ¿sí? ¿Cuáles son los patógenos más frecuentes bacterianos responsables de neumonía de la comunidad? Y bueno, en primer lugar, por lejos, Streptococcus pneumoniae, seguido de dos bacterias que van a predominar, van a aparecer en pacientes con patología estructural o factores de riesgo, que son Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae. Si el foco es urinario, en primer lugar, siempre es Escherichia coli, pero por supuesto, dependiendo del huésped, si es un paciente, un adulto mayor, con infecciones urinarias recurrentes, irán apareciendo otros bacilos gram negativos, y si el foco es abdominal, además de estos bacilos gram negativos, van a participar anaerobios. ¿Sí? Esto es lo que ustedes sí tienen que saber. ¿Cuáles son los principales microorganismos responsables de la infección? Y si el foco es de piel y partes blandas, los dos patógenos por excelencia son Streptococcus pyogenes o beta-hemolítico de grupo A y Staphylococcus aureus, ¿sí? Que pueden formar parte, de hecho, de nuestra microbiota cutánea. Y acá quedaría agregar lo que es el foco meningio, que dentro del foco meningio los principales serían Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, los tres patógenos principales. Esto lo tienen que saber, ¿sí? Porque uno tiene que conocer cuáles son los principales agentes bacterianos que producen infección. Entonces nos encontramos con una enfermedad, una patología muy frecuente, con una altísima incidencia, como les mostré anteriormente, con alta mortalidad, shock séptico, muere 1 de cada 2, y que además tiene una clínica inespecífica, porque yo no tengo ningún parámetro clínico que me diga, este paciente está séptico. No tengo como en el paciente con un foco neurológico que sospecho stroke, o un paciente con dolor torácico que sospecho en un infarto. En el caso de sepsis, no hay un único parámetro clínico y fundamentalmente va a depender de si tiene foco clínico de ese paciente. En el mejor de los casos, muchas veces puede no tenerlo. Lo que sí cuento son con parámetros clínicos que sumados pueden hacer el diagnóstico. ¿Y por qué tengo que hacer el diagnóstico precoz, tanto en sepsis como en shock séptico? Por lo que les mostraba, la mortalidad que tiene esta enfermedad, este síndrome. Miren, este es un trabajo publicado en el 2006 que dejó asentado la severidad y la gravedad y la mortalidad por sepsis y la importancia de la administración precoz de los antimicrobianos. Estos son los pacientes, esto es tiempo en horas. Las gráficas negras son los pacientes que van sobreviviendo según el tiempo que tardaron en administrarle la primera dosis de antimicrobiano. Y fíjense cómo a medida que pasa el tiempo, mientras más se retrasa la primera dosis del antimicrobiano, la sobrevida es menor, ¿sí? Es decir, que a mayor tiempo que retraso el antibiótico, mayor mortalidad. Para administrar el antibiótico, tengo que diagnosticarlo precozmente. Lo que yo tengo que diagnosticar es la disfunción orgánica, porque es muy difícil, como les decía, no existe un parámetro clínico. Entonces, si yo pienso que ese paciente está infectado, para diagnosticar que está séptico, tengo que definir que tiene disfunción orgánica. Y para esto existe una herramienta de valoración clínica que es el score de SOFA. El score de SOFA no es un score de diagnóstico de sepsis, es un score de diagnóstico de disfunción orgánica, que lo que va a hacer es la forma de medir la disfunción orgánica en cada aparato. Lo que tiene este score de SOFA, que fíjense, es que tiene en cuenta 6 variables: la PAFI, el recuento de plaquetas, la bilirrubina como marcador de disfunción hepática, la presión arterial media, el sensorio y la función renal según la creatininemia. Fíjense que de estos parámetros yo necesito una muestra de laboratorio, solo el score, el estado mental del paciente y la presión arterial son parámetros que voy a tener clínicos. Para el resto voy a demorar un tiempo en obtener este resultado. Entonces no es algo que una herramienta que yo pueda rápidamente utilizar para definir si un paciente está séptico, ¿sí? Sí sirve para diagnosticar falla o disfunción orgánica. El score de SOFA es positivo cuando el paciente tiene un score de SOFA mayor, una variabilidad mayor o igual a 2 puntos. ¿Por qué es variabilidad? Porque si es un paciente sano,
el score de sofá basal de él es 0, y si tiene disfunción orgánica, si está coagulopático y está hipotenso, ya se van a sumar 4 puntos. Bueno, tiene un score de sofá de 4, tiene disfunción orgánica. Pero si es un paciente que es un paciente con enfermedad renal crónica que de por sí tiene una creatininemia de 2, su SOFA basal es de 2. Entonces, para definir que hay disfunción orgánica, esa falla renal, esa función renal, tiene que haber empeorado más de 2 puntos. Entonces tiene que tener una creatinina mayor de 5, aumentar el SOFA más de 2 puntos. ¿Se entiende? Si no, me lo preguntan después. El score de SOFA es un parámetro de disfunción orgánica y además lo que tiene es un score predictivo de mortalidad, porque a mayor puntaje en el score de SOFA, mayor es la mortalidad. ¿Qué pasa? Como les dije, este score necesitamos variables de laboratorio, vamos a demorar, entonces en ese consenso de sepsis 3 también sugieren la utilización del QuickSOFA, que es una herramienta que tampoco hace el diagnóstico de sepsis. El QuickSOFA no es equivalente a sepsis. Es una herramienta que tiene en cuenta 3 variables clínicas: la presencia de hipotensión, alteración del estado mental y taquipnea con más de 22 respiraciones por minuto. La presencia de 2 de estos 3 parámetros da diagnóstico de un QuickSOFA positivo. ¿Qué pasa? Esto no es diagnóstico de sepsis, porque lo que está haciendo también es intentando evaluar disfunción orgánica, pero va a haber muchos pacientes, en realidad solo un 24% de los pacientes con sepsis tienen QuickSOFA positivo. Miren, un cuarto de los pacientes con sepsis, es decir, es una herramienta que tiene mayor especificidad que el CIRS, pero que tiene menor sensibilidad. Entonces vamos a perder muchos pacientes que están sépticos por utilizar esta herramienta. Pero sí, lo que demostró en varios trabajos es que es una herramienta predictiva. ¿Y predictiva de qué? De estadía hospitalaria y mortalidad. Un paciente con un QuickSOFA positivo, si está séptico, va a tener mayor estadía hospitalaria y mayor mortalidad, ¿sí? Para eso sirve. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Seguimos con dificultad para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, nos vamos a apoyar en esas variables que tiene el paciente, que las considera o que las contempla el SOFA. Lo vamos a revisar al paciente. Yo esto lo voy a avanzar porque es muy largo, pero por supuesto un paciente que ingresa y que usted sospecha que está séptico, rápidamente van a hacer, si pueden y cuentan con la anamnesis, una anamnesis por aparato, y además un examen físico detallado. Lo que van a buscar es si existe un foco clínico, si existe un foco que pueda ser el que nos aproxime a dónde está el foco de infección. Y vamos a tener en cuenta también parámetros de laboratorio. Ahora vamos a ver cuáles. Vamos a tomar muestras microbiológicas lo más rápido posible y, por supuesto, después, cuando el paciente esté estable, esté compensado, vamos a utilizar métodos complementarios de imágenes y, si es necesario, métodos invasivos, como, por ejemplo, la necesidad de una intervención quirúrgica. Esto es algo que les quiero marcar. Para el diagnóstico, nosotros necesitamos en estos pacientes hacer el diagnóstico de infección. Y como ven, no es fácil, no existe un parámetro clínico. Tampoco, les voy a mostrar más adelante, existe un parámetro de laboratorio único. Pero sí lo que necesitamos es aumentar el rédito diagnóstico microbiológico, porque ya de por sí es bajo. 33 al 50% de los pacientes van a tener rédito diagnóstico. Entonces tenemos que tomar muestras microbiológicas lo más rápido posible, pero sin que esto retrase la administración de antimicrobianos. Jamás la toma de muestras va a retrasar la administración de antimicrobianos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Ingresa el paciente, sospecho que está infectado, o un paciente que sospecho que tiene una meningitis. Jamás voy a retrasar el inicio del antimicrobiano si no me sale la punción lumbar, si no la sé hacer, y la punción lumbar se va a hacer horas posteriores. Se inicia el antimicrobiano y posteriormente se toman las muestras microbiológicas. ¿Y qué muestras microbiológicas voy a tomar? Hemocultivos, al menos 2 hemocultivos. Si el paciente toma antibióticos no importa, lo tomo igual. Si tengo frascos con removedor de antibiótico mejor. Y cultivo según el foco la sospecha del foco clínico. Se tomará un urocultivo, se hará una punción lumbar,
si el paciente tiene una neumonía y expectora, una muestra de esputo para gérmenes comunes es muy válido, siempre es muy válido. Y si tiene alguna herida de piel y partes blandas o una infección de piel y partes blandas, siempre tomar muestras por punción, recuerden, no por hisopado, porque por hisopado lo que uno toma son las bacterias que forman parte de la microbiota, que están colonizando la herida, ¿sí? Pero por punción de piel sana principalmente, uno puede tomar, entrando por piel sana, uno puede tomar, piel sana me refiero, no una herida abierta, tomar una muestra. Y quiero esto para que sepan que cada vez, como este rédito diagnóstico es muy bajo microbiológico y demora mucho, cada vez existen más herramientas para la identificación más rápida de patógenos. ¿Por qué es importante la identificación microbiológica? Yo tengo que hacer el diagnóstico de sepsis, a eso vamos a hacer énfasis en toda la charla, pero el diagnóstico microbiológico es fundamental, porque con el diagnóstico microbiológico, posteriormente, yo voy a ajustar el tratamiento antimicrobiano empírico al rescate del patógeno responsable. Entonces disminuyo el espectro antimicrobiano. Y eso, como consecuencia, disminuye el riesgo de desarrollo de resistencia y el desarrollo de efectos adversos. Entonces, cada vez hay más intención en desarrollar herramientas para diagnóstico rápido, y existen varias. Esto quiero que sepan que existe. Estos son PCRs múltiplex para sepsis, con paneles de sepsis. El paciente cuando ingresa y se toman muestras de sangre para hemocultivos, esos hemocultivos se ponen en una estufa en incubación, y cuando el hemocultivo es positivo, 12, 24 horas lo que demore en positivizarse, en vez de sembrarlo en una placa, identificar y esperar el crecimiento de la bacteria, existen PCRs múltiplex que identifican, en el caso de sepsis, los principales patógenos responsables de sepsis, y en una hora uno tiene el resultado. Entonces lo que hace es acortar muchísimo el tiempo de que el paciente está con un antimicrobiano empírico y lo ajustamos más rápidamente. Esto existe, está disponible y está disponible también acá en Rosario. Todas estas herramientas moleculares que se están, o lo mismo que algunos biomarcadores que se están poniendo en marcha, el objetivo es reducir mortalidad, por supuesto, porque uno trata ajustado al patógeno el antimicrobiano, disminuye la emergencia de multiresistencia y los efectos adversos y la estadía hospitalaria. También en el laboratorio vamos a tener algunos biomarcadores. La PCR no es ni sensible ni específica para sepsis, o sea, no es un parámetro que vamos a utilizar. Lo podemos utilizar para diagnóstico de infección, pero no para sepsis. La procalcitonina, que fue muy prometedora en un momento, tampoco. La procalcitonina es un biomarcador que lo utilizamos, se puede utilizar para definir duración de tratamiento, fundamentalmente neumonía. El alfa-TNF y la interleuquina 6, que además no están disponibles, son más marcadores de pronósticos, pero sí hay un biomarcador que está disponible, que es accesible y que además es parte de la definición de sepsis, que es el lactato. El lactato, como les dije anteriormente, es un marcador de hipoperfusión tisular. Y lo que tiene de bueno, que el lactato no solo es un marcador para el diagnóstico de shock séptico, sino que también está incluido en las recomendaciones que vamos a ver más adelante como un parámetro para guiar la resucitación inicial del paciente. Es decir, nos va a ir marcando cuánto responde ese paciente. Pero, lamentablemente, no existe un único test diagnóstico simple, exacto, disponible en todos los hospitales para diagnosticar sepsis y shock séptico. Con todo esto, creo que está demostrando lo difícil que es diagnosticar, es decir, no hay un único parámetro clínico, no hay un único parámetro ni de laboratorio, los parámetros o los estudios microbiológicos van a demorar. Entonces lo que tenemos que hacer es sospecharlo rápidamente, y si tenemos sospecha clínica que el paciente está infectado y tenemos diagnóstico de disfunción orgánica, tenemos que interpretar que el paciente está séptico, ¿sí? Y para esto, empezar con el tratamiento inicial. El tratamiento inicial se basa en 3 pilares. Siempre, las guías, las recomendaciones de Surviving Sepsis van a ir cambiando, van ajustando algunas recomendaciones se van actualizando,
Pero siempre hay 3 pilares en el manejo de esta enfermedad. El primero es el soporte hemodinámico. El segundo es el tratamiento antimicrobiano precoz, porque reduce mortalidad. Y el tercero es el control de foco. ¿Qué es control de foco? Es que el paciente, si tiene una peritonitis, tiene que entrar a quirófano. Si tiene un absceso, tiene que drenarse. Si tiene una fascitis necrotizante, tiene que entrar a quirófano, ¿sí? Estos son los 3 pilares del tratamiento, del abordaje inicial de la sepsis. Y la campaña Surviving Sepsis en el 2018 lo que publicó es un paquete de medidas a realizar en la primera hora, y que este paquete de medidas, como les voy a mostrar más adelante, la aplicación de este paquete de medidas reduce la mortalidad. ¿Y cuáles son estas medidas? Lo que les fui nombrando. Miren, ingresa un paciente. El paciente tiene alteración del sensorio, está taquicárdico, está hipotenso, tiene fiebre. Bueno, yo en ese paciente lo que tengo que hacer inicialmente es rápidamente ponerle 2 vías periféricas de alto calibre, porque lo voy a expandir a ese paciente. Le voy a tomar una muestra de sangre, y en esas muestras de sangre le voy a medir lactato. Le voy a tomar rápidamente muestras para cultivos microbiológicos, y voy a empezar con antibióticos de amplio espectro empírico, ¿sí? Pero si la toma de muestras microbiológicas se retrasa, inicio rápidamente con antibióticos. Y además, voy a empezar con la resucitación con cristaloides, con solución fisiológica, a pasar a 20 mililitros kilo en las primeras 3 horas. Por eso le voy a poner 2 vías periféricas al paciente de gran calibre, una para administrar antibiótico y la otra para expandir rápidamente. Y por supuesto, si el paciente, a pesar de la expansión con cristaloides, sigue con hipotensión, comenzaré la resucitación con vasopresores, con noradrenalina, es la primera droga que se recomienda. Entonces, cuando este paciente ingresa y sospechamos que está séptico, lo que vamos a hacer, este paquete de medidas, quiere decir que hay 3 etapas. Voy a hacer una resucitación inicial, le voy a poner las vías periféricas, administrar cristaloides, voy a hacer un diagnóstico precoz, mientras tanto lo voy revisando al paciente, le tomo los vitales que ya los tomé, si el paciente estaba chocado, rápidamente lo hago en simultáneo, le tomo los vitales, lo reviso, busco el foco clínico, tomo una muestra de sangre, le pido lactato en esa muestra de sangre, y rápidamente, según esa sospecha clínica de infección, voy a empezar con el tratamiento empírico. Fíjense que tiene que ser rápido y adecuado. ¿Por qué adecuado? Porque, bueno, sabemos que el tratamiento rápido, mientras más rápido lo administro, disminuye la mortalidad. Pero bueno, no es cualquier antimicrobiano. Si le doy un antimicrobiano que no cubre los patógenos responsables, por supuesto, es como nada. La sepsis es una emergencia, esto ya todos lo saben, y tiene que ser abordada como tal. Entonces, fíjense, estas son las recomendaciones, lo puse tal cual como está en la actualización del año pasado de la campaña. Agrega algo que a mí me parece muy importante, que es esta primera etapa. Esto es fundamental. Fíjense, dice, para los sistemas de salud, ellos recomiendan que exista un programa de sepsis con la estandarización de los procedimientos. ¿Esto qué quiere decir? Así como existe un código ACB, así como existe un código IAM, existe un código sepsis. Todas las instituciones deberían implementar un código sepsis, que significa, bueno, un paciente que consulta, ingresa por la guardia, o está internado en sala general, o está en terapia, y yo sospecho que está séptico, debería activarlo para rápidamente, de forma estandarizada, llevar a cabo esta reanimación, este paquete de medidas de la primera hora. Le pongo vías periféricas si no tengo, si tengo vía central, mucho mejor. Le tomo muestras microbiológicas, le mido el lactato y empiezo con antimicrobianos, ¿sí? Eso es un paquete de medidas que tiene que estar estandarizado en las instituciones. ¿Por qué? Porque baja mortalidad, y esto lo demostraron muy fuertemente los españoles. Su campaña, su lema fue Stop Sepsis, justamente. Bueno, ¿cuáles son las primeras medidas a tomar cuando el paciente ingresa y yo sospecho que tiene sepsis o shock séptico? Recomiendan iniciar inmediatamente con la resucitación. Chicos, es muy simple. Esto que les digo, ingresa un paciente, sospecho que está infectado, tiene falla orgánica múltiple, me parece, está taquicárdico, está taquipneo, está febril, tiene alteración del sensorio, tiene mala mecánica respiratoria. En ese paciente está oligúrico o anúrico. En ese paciente, en la sala de shock, rápidamente le pongo 2 vías periféricas y comienzo con cristaloides. Simultáneamente ustedes van a ver que esto se trabaja en conjunto, enfermería,
enfermería le busca una vía periférica, ustedes lo van revisando, otro le toma una muestra de sangre y le toman muestras de cultivo microbiológico. Rápidamente, la campaña recomienda la utilización de cristaloides a 30 mililitros kilo, como les dije, para pasar en las primeras 3 horas. Y algo que me parece muy interesante, que es lo que les dije anteriormente, que para guiar la resucitación recomiendan ir midiendo el lactato, porque justamente el lactato es un parámetro de hipoperfusión tisular. Si el lactato va reduciendo, quiere decir que ese paciente va respondiendo a la resucitación de la sepsis o del shock séptico en este caso. Y el segundo punto de estas recomendaciones es rápidamente el manejo de la infección. Así dice, resucitación inicial y segundo punto, infección. Y para la infección, acá hubo varios cambios con respecto al 2016. Recomiendan el inicio de antimicrobianos y diferencia según si el paciente está séptico o tiene un shock séptico. Miren, esta es la diferencia. Si el paciente, yo sospecho que tiene que es probable o está definido, o sea, no me quedan dudas, el paciente está séptico, está infectado y tiene disfunción orgánica, con shock o sin shock, el paciente dentro de la hora tiene que recibir los antimicrobianos. Disminuye mortalidad. Si por el contrario, yo no estoy tan seguro si el paciente está séptico, tiene un SIRS, el paciente está leucopénico, tiene hipotermia, está taquipneico o taquicárdico, pero no me queda claro si el paciente tiene una pancreatitis o si está infectado. Si está chocado, no importa. Por más que yo no esté seguro de que está séptico, inicio antimicrobianos dentro de la primera hora de la sospecha, de reconocido. ¿Sí? Esto me parece fundamental. Miren, ¿saben? Una de las medidas que cambia la práctica es, cuando yo sospecho que el paciente está escéptico o está chocado, no solo le tomo las muestras microbiológicas, sino que le digo al indico el antimicrobiano y le digo, pasalo ahora. Tengo que avisar a farmacia que me mande el antibiótico si no lo tengo en la guardia o en donde estoy, y tengo que decirle al enfermero que rápido lo pase, rápido, y en bolo. Se puede pasar en bolo fundamentalmente los betalactámicos. Y si el shock está, si no estoy seguro, no tengo la certeza que el paciente está séptico y no tiene shock, puedo tomarme un tiempo para reevaluar a ese paciente y administrar dentro de las primeras 3 horas de los antimicrobianos. Es decir, puedo tomarle muestras de sangre, puedo evaluar esa disfunción orgánica, si necesito alguna imagen puedo hacer una radiografía de tórax, una ecografía, una tomografía, ¿sí? Me puedo tomar ese tiempo si no estoy seguro que está séptico. Y además, si tengo otras sospechas clínicas, si tengo otra causa que explica el cuadro. Fundamentalmente es eso. Si yo tengo otra causa que explica por qué está así el paciente. Lo mismo, repito, fíjense, esto es tiempo, mortalidad a medida que, esto es mortalidad a medida que pasa más tiempo, la mortalidad aumenta. Esto sobrevida, perdón. Bien, y además, esto que fue demostrado por Kumar en el 2006, me encanta porque hace poquito, en Estados Unidos, en hospitales de Nueva York, fue tomado este paquete de medidas de Surviving Sepsis que recomendaba, porque inicialmente recomendaba un paquete de medidas a realizar en las primeras 3 horas, posteriormente lo actualizó a 1 hora, me parece que ustedes se queden con esta primera hora. Entonces ellos evaluaron, bueno, cuando el paciente ingresa y tiene sepsis, y es atendido en el departamento de emergencias, ¿cuál es la mortalidad o cómo impacta aplicar este paquete de medidas, este bundle? Y fíjense que a medida que pasa el tiempo, esta es la mortalidad hospitalaria en el tiempo, a medida que más demoro en aplicar ese paquete, ese bundle de medidas, la mortalidad es mayor. Entonces dijeron, bueno, vamos a evaluar cuál de esos parámetros que forman parte del paquete es el que mayor impacto tiene. Era la medición de lactato, la toma de muestra microbiológica, la administración de cristaloides, la administración de antibiótico y vasopresores si era necesario. Y bueno, lo que encontraron es esto, fíjense, lo mismo que Kumar, ¿no? Que la mortalidad en el tiempo es mayor a medida que más tiempo pasa en administrarse la primera dosis de antimicrobianos. Y no mostró lo mismo en relación a la administración de fluidos o de fluido en bolos. Con esto no quiero decir que no es importante la resucitación. La resucitación es parte de este paquete de medidas, sí que los antimicrobianos tienen un fuerte impacto en reducir esa mortalidad.
Bien, algo nuevo que recomienda, porque nosotros ahora vamos a ver, sabemos que le vamos a... Yo sé que ustedes vieron Shock ya anteriormente, entonces por eso voy un poco más rápido con esa primera evaluación inicial para hacer más énfasis en qué tipo de antimicrobianos uno va a elegir. Esto es nuevo en la guía. La guía recomienda, porque anteriormente la guía recomendaba el uso de antimicrobianos de amplio espectro y 2 drogas si el paciente tenía shock séptico. Eso fue fuertemente criticado porque la verdad era muy inespecífico y administrar 2 drogas si el paciente tiene shock séptico es muy amplio. Primero que esas 2 drogas tendríamos que ver qué esa segunda droga con qué queremos cubrir, si queremos ampliar espectro antimicrobiano, si queremos cubrir gérmenes multiresistentes. Con lo cual, el año pasado se actualiza y son un poco más específicos, y lo que agregan es que en el paciente que tiene un alto riesgo de infección por Staphylococcus aureus, meticilino resistente, se recomienda utilizar una droga con cobertura frente a este patógeno, ¿sí? ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de infección por SAMR? Los pacientes que tienen infecciones de piel y partes blandas, fundamentalmente jóvenes con antecedentes de forúnculos, los pacientes en hemodiálisis, los pacientes que tengan, por supuesto, si están hipotensos, si están chocados y está séptico, hay alto riesgo o una alta sospecha. Si tienen una neumonía bilateral, si el paciente tiene un catéter venoso central y yo sospecho que hay una infección secundaria del catéter, bueno, en esos casos, como hay alto riesgo de infección por SAMR, uno tiene que, en su tratamiento empírico, cubrir a este patógeno, ¿sí? Por supuesto, la cobertura, lo más común, vamos a ver, en los hospitales públicos en los hospitales en realidad es el uso de vancomicina. Y posteriormente agregan esto último que es interesante, que en el paciente con alto riesgo de infecciones por bacterias multiresistentes, se sugiere utilizar al menos 2 antimicrobianos con cobertura frente a gram negativos, ¿sí? Yo creo que ustedes lo deben saber, por las dudas, a modo de repaso, una bacteria multiresistente es aquella que es resistente a 2 o más clases de antimicrobianos a los que habitualmente es sensible. Extremadamente resistente es cuando quedan 1 o 2 opciones terapéuticas, y pan resistente es cuando no quedan opciones disponibles el día de hoy. Y tenemos que, bueno, ahí jugar. En el caso, estas infecciones, ustedes no vamos a hacer mucho hincapié, porque lo van a ver fundamentalmente en sepsis intrahospitalaria y en la unidad de cuidados críticos, y en estos casos sí, siempre, siempre, en el tratamiento empírico usamos asociación de drogas, pero para ampliar espectro, Entonces, bueno, ustedes se van a encontrar con un arsenal de antimicrobianos que pueden utilizar y hay que elegir. ¿Qué elegimos? Bueno, esa elección del antimicrobiano va a depender de todos estos parámetros. Son muchos, pero que en la práctica, a medida que ustedes vayan adquiriendo más experiencia, esto lo tienen interiorizado. Lo primero que me va a interesar es cuál es el foco clínico. ¿Por qué? Porque según el foco clínico son las bacterias responsables de esa infección. Y la epidemiología local. A mí me interesa saber si las Escherichia coli de Argentina son resistentes a ampicilina, o si Streptococcus pneumoniae es resistente a penicilina. Si el paciente recibió antibióticos previos, si un pie diabético, un paciente con un pie diabético hizo ciproclinda, la típica, ingresa y está séptico, bueno, yo no le puedo poner la misma droga y tengo que pensar que puede haber desarrollado resistencia a ese antimicrobiano. Si está colonizado o tuvo infecciones previas, siempre que yo tenga un rescate previo, un paciente con infecciones urinarias a repetición, le pido los urocultivos previos a la familia, a alguien. Siempre las infecciones previas van a estar contempladas en el empírico, según la severidad del cuadro, y además vamos a tener en cuenta para la elección del fármaco variables o parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Y esto es a lo que además cada vez se hace más hincapié. Voy a usar aquella droga que sea bactericida, que tenga altas concentraciones plasmáticas y que llegue al sitio de infección. No puedo usar una droga, por ejemplo, un paciente escéptico con una meningitis, yo tengo que usar una droga que atraviese la barrera hematoencefálica. A eso se refiere con parámetros farmacocinéticos y dinámicos.
Entonces, para la elección, lo primero que tengo que pensar es si tengo foco clínico y cuáles eran esos agentes responsables. Y la epidemiología local, como les dije. Bueno, esto tienen que saberlo, ¿sí? Si el principal foco clínico de infección es la neumonía y el principal patógeno responsable de neumonía de la comunidad es Streptococcus pneumoniae, yo tengo que saber, en Argentina, los neumococos, ¿a qué son sensibles? Estos datos ustedes ponen Red HUNET y todos los años se actualizan. Tenemos una red de vigilancia epidemiológica, microbiológica muy buena en nuestro país. Fíjense, olvídense de esto, porque esto es para punto meningio. Yo no quiero ver punto meningio, lo que les quiero mostrar es para punto respiratorio. Entonces, en el país, la resistencia a penicilina es del 4,6%, es decir, en el total, para punto meningio, 1,7 es resistente. Esto es tomando intermedio y resistente. Es decir, que a penicilina en nuestro país no hay resistencia, con lo cual usar ampicilina o penicilina para una neumonía por neumococo es más que adecuado, y para ceftriaxona tampoco hay prácticamente resistencia para punto respiratorio, no para punto meningio. En el caso de... esto olvídense, esto es meningio cefalosporina. En el caso de Haemophilus influenzae, que era el segundo patógeno responsable de neumonías, y fundamentalmente en pacientes con factores de riesgo, bueno, miren, el 17% son productores de una beta-lactamasa, o sea, son resistentes a ampicilina, entonces nunca, jamás voy a usar ampicilina en esos casos. Si es un paciente EPOC, no le voy a poner ampicilina, sino que voy a ampliar el espectro a ampicilina sulbactam. Y si es un paciente EPOC con múltiples internaciones, que utilizó quinolona en el último tiempo, o que tiene bronquiectasias, también voy a pensar en pseudomonas. El otro foco era el foco urinario. Fíjense, estos son datos de la Sociedad Argentina de HUNET y la Sociedad Argentina de Infectología. Nuestras E. coli en infección urinaria de la comunidad. Fíjense la resistencia que existe a ampicilina, es decir, nunca le voy a dar amoxicilina o voy a poner ampicilina para una infección urinaria o una urosepsis. Miren la resistencia que existe para AMS, altísima, por supuesto, a mayor edad, tanto en mujeres como en hombres, mayor resistencia porque la infección urinaria es más frecuente. Lo mismo para ciprofloxacina, entonces no quiero ver ningún cuadro de sepsis que esté tratado, una sepsis de la comunidad con ciprofloxacina. En cambio, miren cómo se conservan, exceptuando en este subgrupo de los mayores, los hombres mayores de 60 años, conservan bastante bien nuestras Escherichia coli de la comunidad para foco urinario la sensibilidad a cefalosporinas de tercera generación. Este es nuestro estreptococo beta hemolítico, también causa de sepsis por foco cutáneo. No existe resistencia en nuestro país, no existe resistencia en el estreptococo a la penicilina, con lo cual ampicilina podría ser una opción más que válida. Y estos son nuestros Staphylococcus aureus meticilino resistente, y acá sí me voy a detener un tiempito. A ver, estas son infecciones de piel y partes blandas en nuestro país, ¿sí? Fíjense que en promedio en nuestro país, de las infecciones de piel y partes blandas por estafilococo, el 57% de esos Staphylococcus aureus son resistentes a meticilina. Es decir, si yo tengo un paciente con una infección de piel y partes blandas, tengo un alto riesgo de que tenga una infección. La infección puede ser por Streptococcus o por estafilo, por aureus. Y si es por aureus, más de la mitad de esos aureus van a ser resistentes a la meticilina. Cuando el estafilococo adquiere resistencia a la meticilina, significa, acá me voy a detener porque me parece fundamental, significa que ese estafilococo adquirió un mecanismo de resistencia a un gen que cambia la PBP. Ustedes recuerdan que los betalactámicos se unían a la PBP como sitio de acción para ejercer su mecanismo. Si se hace resistente a la meticilina, pierde todos los betalactámicos. Todos los betalactámicos. Por más que yo le agregue sulbactam o clavulánico como inhibidor de betalactamasa, no es por una betalactamasa esa resistencia que tiene. Esa resistencia que tiene es porque cambió el sitio de unión de las penicilinas, cambió el sitio de unión de los betalactámicos, con lo cual no puedo usar ningún betalactámico. Yo esto lo remarco porque veo que muchas veces hay infecciones de piel y partes blandas que los empiezan tratando con cefalexina y que después les dan amoxiclavulánico. No agrego nada en ese caso, no agrego absolutamente nada.
porque si hay resistencia a la meticilina, hay resistencia a todos los betalactámicos, hasta los carbapenems. Le puedo tirar imipenem, meropenem, excepto las nuevas cefalosporinas de última generación o antiestáfilo, que son ceftarolina y ceftobiprol, que no las vamos a usar. Entonces, para definir el tratamiento empírico, lo primero que yo tengo que... ¿Se acuerdan que les dije, bueno, vamos a pensar en el agente etiológico, si la infección es adquirida en la comunidad o intrahospitalario o asociada a cuidado de la salud? Y después el foco clínico. Entonces, si es en la comunidad, voy a buscar el foco clínico. Si tengo foco clínico, voy a ajustar. Si el foco clínico es una neumonía de la comunidad, en un paciente que voy a internar, y yo con ampicilina sulbactam estoy muy bien, porque cubro muy bien streptococoneumonía, cubro muy bien a Haemophilus influenzae, cubro muy bien moraxela, que eran los principales responsables de neumonías de la comunidad o una sepsis secundaria a una neumonía. También puedo usar una cefalosporina de tercera, si tengo una neumonía, por supuesto. Si tenía un foco urinario, recuerdan que las cefalosporinas de tercera estaban muy bien, y si tengo un foco abdominal, no les mostré para no hacerlo tan largo, pero también con una cefalosporina de tercera está muy bien. Si es una peritonitis, le tengo que agregar cobertura de anaerobios. Usaría una cefalosporina más, ceftriaxona más metronidazol, ¿sí? Con esto les quiero decir que siempre un betalactámico es la base. Si tengo foco clínico, este betalactámico lo ajustaré y podré reducir el espectro. Si no, si es un paciente adulto mayor, un hombre con 65 años con infecciones urinarias recurrentes, no le voy a poner ceftriaxona porque recuerdan que la resistencia era bastante alta, era del 30%. Usar cefepime, una cefalosporina de cuarta o tazo, y si tengo rescates previos, lo ajustaré a esos rescates. Y ese betalactámico, que lo voy a administrar en bolo y rápido, lo voy a ajustar o lo voy a combinar con otra droga que va a ser vancomicina. ¿Por qué con vancomicina? Porque lo que voy a hacer con vancomicina es ampliar el espectro a esos cocos gram positivos resistentes a betalactámicos. ¿Quiénes eran los cocos gram positivos resistentes a betalactámicos? El CMR, porque como vimos, el piógenes, así como los viridans, no son resistentes a los betalactámicos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene, creo que está yocado, tiene alto riesgo de tener una infección por aureus, que está colonizado por un aureus, que tenga una infección de partes blandas, que tenga un catéter o tiene lesiones pulmonares bilaterales, bien embólicas, tipo como una embolia hematógena, le voy a agregar cobertura para CMR, le voy a agregar vancomicina. Existen calculadoras, pueden ingresar, se llaman Vancomycin Calculator, pueden entrar en internet, son gratis, y son muy buenas porque lo que permiten es, según la edad del paciente, el peso, el clearance, ya tenés que tener la creatinina, es ajustar, utilizar una dosis de carga y una dosis de mantenimiento y ajustarlo a esos parámetros para mejorar los parámetros farmacocinéticos de la vancomicina. La vancomicina es una droga que usamos, que está ampliamente disponible, pero que tiene algunas, hay que tener algunos puntos en cuenta para usarla bien. Lo primero, si el paciente está séptico o yocado, es que hay que usar una dosis de carga, 25 o 30 miligramos kilo, y se tiene que pasar entre 60 a 90 minutos, y posteriormente con dosis de mantenimiento. Pero con esa calculadora que les digo, ustedes ponen los datos y ya inmediatamente les va a dar la dosis a utilizar. ¿Por qué es compleja? Porque la vancomicina tiene un margen de seguridad entre su rango de acción y entre el umbral de acción y de efectos adversos que es muy estrecho. Antes lo saqué eso porque era muy largo. Y si por el contrario la sepsis es de origen hospitalario, bueno, no voy a tener los mismos patógenos, ya tendré que cubrir bacterias intrahospitalarias, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli BLE o multiresistente, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus meticilino resistente, entonces ahí voy a usar drogas de mayor espectro, como cefalosporinas de tercera, cefepime, ceftazidima, teratendenó, piperacilina, tazobactam y carbapenem. Siempre las cefalosporinas de tercera tenemos que usarlas lo menos posible porque las reservamos para focos meningios. Penetran muy bien, atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica. Fíjense que en ningún lugar está puesto ni clindamicina ni ciprofloxacina como tratamiento empírico en el paciente séptico o con shock séptico, ¿sí? Y además en el intrahospitalario, terapia combinada con vancomicina o según el foco clínico. Miren, acá si es un paciente, yo les voy a dar un ejemplo de que recomienda la guía. ¿Por qué pone
que en un paciente hospitalizado o con riesgo de bacterias multiresistentes se hace tratamiento combinado con cobertura de 2 de gram negativos con 2 drogas. Si un paciente que está internado, que está en terapia, que está en respirador y desarrolla una neumonía, es una neumonía asociada a ventilador. Y el paciente está chocado, bueno, en esos casos uno, además de utilizar probablemente vancomicina y además de utilizar algún carbapenem, va a ajustar según su microbiología. Si tiene mucho Acinetobacter multiresistente, utilizará colistin, o si tiene KPC, dependiendo de los mecanismos de resistencia que tenga, va a utilizar diferente combinación de drogas. Me preguntan cualquier cosa, pero no me parece que sea necesario entrar en ese tema. Y esto les quería, sí, que lo tienen que tener en cuenta, es que en el paciente crítico hay cambios hemodinámicos importantes. El paciente crítico aumenta el volumen de distribución, el shock séptico es un shock vasodilatado, por definición. Hay una fuga capilar, va a haber un tercer espacio. El paciente va a estar hiperdinámico, fundamentalmente esto se ve en los jóvenes, en estos pacientes con hiperdinámicos que tienen un aumento del clearance de creatinina, con lo cual, al aumentar el volumen de distribución y aumentar el clearance de creatinina, van a disminuir la concentración del fármaco en plasma, con lo cual muchas veces lo que hacemos es utilizar altas dosis, a pesar de que tenga falla renal en las primeras 48 horas, dosis plenas, en bolo, y posteriormente administrar en infusión prolongada. Los betalactámicos, esto también lo recomienda la guía, de administrarlos en infusión prolongada. Y esto, se los voy a dejar como machete, esto se presentó el año pasado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, el doctor Farina, es un consenso entre la Sociedad Argentina de Infectología y la SATI, donde todavía no está publicado, ellos están haciendo un abordaje inicial del paciente con sepsis y el tratamiento antimicrobiano según el foco clínico. Fíjense, esto es tratamiento empírico. Lo que les decía, si el foco es clínico, es una neumonía, podrá ser ampicilina sulbactam. Si el paciente tiene bronquiectasias o daño estructural, tazonam, cefepime. Si se interna, claritromicina y el foco respiratorio para cubrir Mycobacterium, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumofila. Si por el contrario el foco es abdominal y es una peritonitis, fíjense, y el paciente es de la comunidad, miren lo que ha cambiado. En primer lugar, recomiendan gentamicina metronidazol. ¿Por qué no está AMS? Porque por la gran resistencia que hay a AMS en la comunidad. Por eso, podrá ser gentametro, pero si yo tengo datos locales de mi ciudad y tengo sensibilidad a AMS, puede usar, o como les decía, ceftriaxona metro, y si es de viabilidad AMS o ceftriaxona metro, ¿sí? Si el paciente tiene una meningitis de la comunidad y es un paciente menor de 50 años sin inmunodepresión, ceftriaxona, cubre bien neumo, meningo y Haemophilus, o si es mayor de 50 años o tiene inmunocompromiso, por supuesto, que se le agregará cobertura frente a listeria monocitógenes con ampicilina, cada 4 horas. Y si el foco es urinario, es una urosepsis, miren lo que les mostré, recuerdan la resistencia que había a AMS, por eso ponen amicacina como primera droga, ¿sí? Un foco urinario, amicacina está bien, no está mal, pero bueno, la alternativa es ceftriaxona. La ceftriaxona, para usar en poco tiempo y rápidamente ajustar al rescate, está bien. En las embarazadas siempre a ganador, nunca voy a ponerle AMS, siempre ceftriaxona para arriba. Tienen alta mortalidad, recuerden que era un factor de riesgo de sepsis. Y si el paciente tiene infecciones urinarias recurrentes, está sondado, bueno, ahí lo voy a ajustar a los rescates previos y voy a ampliar el espectro. Esto que les dejo acá es según el patógeno multiresistente, si quieren después lo vemos. Y esto es la estrella, que siempre es la mayor pelea. Si el paciente tiene una infección de piel y partes blandas grave, se interna, tiene una fascitis necrotizante, el paciente está chocado, el paciente está séptico, tiene un absceso que lo choca, ese paciente jamás le voy a poner ni ciprofloxacina ni clindamicina, que son drogas, no solo que tienen resistencia en la comunidad, sino que son bacteriostáticas, la clindamicina. La recomendación, este esquema está recomendado para una fascitis necrotizante, es piperacilina tazobactam, cubro cocos gram positivos, cubro anaerobios, cubro SAMR, y la clindamicina es más o menos, se sugiere por un efecto que tiene antitoxina. Pero no está, fíjense, esto no lo digo yo, lo dice la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
Y esto se los dejo, me parece un esquema, un algoritmo espectacular. El paciente con sepsis o shock séptico, o que sospecho, recuerdan si la sospecha era alta, tomo muestras de cultivo, hemocultivos y otras según foco. Miren, y acá, ¿qué agregan? Agregan el bundle para hacer en la primera hora. Le mido lactato, le pongo cristaloides, si sigue hipotenso le paso vasopresores y le voy midiendo el lactato para ver cómo continúa la resucitación. Y después le voy buscando el foco clínico, le pido laboratorio, le pido imágenes, pero lo primero que hago es esto. ¿Tengo foco? Le pongo el antibiótico según el foco. Y esto es respiratorio, urinario, abdominal. No tengo foco y es de la comunidad. Bueno, miren, si el paciente no estuvo internado previamente, no recibió antibiótico, o sea, no tiene nada asociado a cuidados de la salud, ceftriaxona está muy bien. Con vancomicina si tengo sospecha de esa MR. Si el paciente, si no es de la comunidad, es decir, es un paciente hospitalizado o asociado a cuidados de la salud y tiene un catéter, ahí lo irá ajustando. Si tiene un catéter, tazobanco, Homero amica banco, según dónde está internado en terapia y la resistencia que tenga la unidad de donde está internado. Y si estaba con antibióticos previos, también lo voy ajustando. Esto, chicos, me parece que este manejo, por supuesto, supera algo que tengan que saber ahora. Lo que ustedes tienen que saber es esto. Llega el paciente, le pongo dos vías de grueso calibre, le empiezo a pasar cristaloides, le saco sangre, le mido el lactato y empiezo con antibiótico. ¿Qué antibiótico? Si tengo foco, según el foco. Si no tengo foco, ceftriaxona. Factores de riesgo para SAMR, le agrego vancomicina, con dosis de carga. Y esto que les voy a mostrar rápidamente, dos casos clínicos que diferencian. Miren, esto es un paciente de 78 años, con infecciones urinarias recurrentes, subfebril, desorientado y taquipnéico. Tiene un quick SOFA positivo. Yo le hago un examen físico, no tengo un foco claro, el paciente está desorientado, no me puede dar más datos. Lo que sí, un familiar me dice, venía en tratamiento por infección urinaria. Si tiene un quick SOFA positivo, ¿es diagnóstico de sepsis? No, el diagnóstico es clínico. Un paciente que está subfebril, desorientado y taquipnéico, bueno, este paciente probablemente esté infectado. Lo que el quick SOFA me permite, recuerden, era un marcador pronóstico. Ese paciente, como tiene un quick SOFA positivo, tiene alto riesgo de hospitalización prolongada y alto riesgo de mortalidad. Yo clínicamente defino que el paciente está séptico. ¿Está yocado? No, no está yocado, no está hipotenso, le paso líquidos y mejora su TEA. Le hago la resucitación inicial, le pongo las vías periféricas, le tomo sangre, le pido lactato, le tomo hemocultivo y empiezo con antibiótico. ¿Qué antibiótico? Bueno, no le voy a poner ceftriaxona a este paciente. ¿Por qué? Porque además de tener en cuenta que inició en la comunidad y además de tener en cuenta que el foco clínico es urinario, probablemente, la familia me dice que venía con tratamiento de infección urinaria, si tiene antibióticos previos, yo tengo que usar una droga de mayor espectro, no puedo ponerle ceftriaxona, entonces pondré una cefalosporina de cuarta, o tazonam, o un carbapenem, según rescates previos. Vieron que no es tan difícil todo ese abanico de variables que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir el antimicrobiano, en la práctica es mucho más fácil de pensar. Y miren qué diferente. A este paciente le pongo cefepime. Había hecho ciprofloxacina en su casa, venía en tratamiento con ciprofloxacina e ingresa con una urosepsis. Le pongo cefepime. No tiene urocultivos previos y no está colonizado. Diferente esta paciente, 32 años, joven, tiene antecedentes de forunculosis, ingresa a la guardia, febril, hipotensa, taquipnéica, le hago una anamnesis, está vigil, la paciente me responde, me dice que venía con amoxicilina, con Optamox por tratamiento de forunculosis, que primero le habían dado cefalexina, después le dieron Optamox, le hago un examen físico, le encuentro que tiene un absceso cutáneo, está séptica, defino que tiene un quick SOFA positivo, tiene alto riesgo de mortalidad. Entonces, rápidamente, por un diagnóstico clínico de sepsis, hago la resucitación inicial a esta paciente, rápidamente le paso cristaloides, si no responde rápidamente comienzo con noradrenalina, que es la primera droga recomendada, le tomo cultivos, si tiene un absceso le hago una punción, le tomo hemos y qué más, y bueno, le hago una punción por piel, ingreso por piel y tomo una muestra de la secreción y ustedes lo pueden poner en un frasco de hemocultivo o si es muy espeso en un frasco de urocultivo, en un frasco estéril.
y empiezo con el antibiótico. ¿Y qué antibiótico voy a usar? Bueno, tengo que cubrir SAMR en este caso, chicos. Tengo que cubrir no solamente streptococos, sino que también Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, además de un beta-lactámico, además de ceftriaxona, le pondré vancomicina, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el abordaje o finalmente ideas para llevar a casa? Para mí lo más importante es tener en cuenta que nosotros tenemos que diagnosticar rápidamente si un paciente está séptico, que es difícil porque no existe un único parámetro ni clínico ni de laboratorio para su diagnóstico. Entonces, que tenemos que estar muy atentos a si el paciente está infectado, evaluar si está séptico, si tiene disfunción orgánica. Este paciente tiene disfunción orgánica, eso es lo que va a cambiar el pronóstico. Rápidamente ponerle vías, hacer la resucitación inicial con cristaloides, algo que está disponible en todas las guardias. Tomar todas las muestras microbiológicas que puedas sin que retrase una tomografía, una ecografía jamás retrasará el inicio del antimicrobiano, que tiene que ser rápido y adecuado. Manejo de foco infeccioso, esto no lo dije, pero es muy importante, que el foco infeccioso significa, si tiene un forúnculo, un absceso, yo lo tengo que drenar, jamás voy a terminar de resolver el cuadro clínico, es como una peritonitis. Si el paciente está perforado, tendrá que entrar a quirófano, ¿sí? Y finalmente, uno de los puntos que agrega la guía, y que es de suma relevancia, una vez que yo tengo identificado el foco clínico, o en el mejor de los casos, identificado el agente microbiológico, tengo que ajustar el esquema, bajar el espectro al patógeno reconocido. Y bueno, eso es todo, y bueno, disponible para las consultas que tengan. Bueno, excelente, Julia. Es un poquito tarde de la guardia, pero me enganché y estuvo muy buena. Abrimos el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, ahí había uno de los chicos que había preguntado una cosita en los mensajes. Hola, yo tengo una pregunta aparte de la que había hecho en el chat también. Ay, yo no estoy viendo, ¿me querés leer que habían... Sí, yo te leo, pero primero dejamos el espacio para que lo hagan directamente. Ahí uno de los chicos estaba preguntando. ¿Querés preguntar? No sé quién era. Hola, Coco. Yo no sé si se escucha bien porque estoy con los datos. Se escucha bárbaro. Cuestión, dos preguntas tenía. Si la KPC también circula en la comunidad o si es exclusivamente intrahospitalario. Una. Y decir la Sí, otra. y la otra, si te respondo las dos, no tengo problema. Bueno. Y la otra es un caso clínico que vimos en la guardia, pero es un poco más compleja. Si querés la digo. Sí, sí. No, es una paciente aprox 50 años que ingresa, terminó siendo un shock séptico y tenía una falla renal bastante importante. Cuestión, el primer inotrópico que usaron fue dopamina y viste que las guías, recomiendan la nora. El tema es que por ahí me decían que por el tema de la función renal se priorizó la dopamina. El tema es que la paciente tenía una frecuencia cardíaca de 110, 120 y terminó clavando una frecuencia cardíaca de 200 con eso. Y quería saber hasta qué punto, digamos, se usa la dopamina, si es que está bien usada o no. Bien, bueno, respecto a la primera consulta, no hay KPC en la comunidad, por suerte, hasta el momento, en Argentina, ¿sí? Lo que sí existen son pacientes que tienen infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas asociados a los cuidados de la salud. Un paciente que estuvo internado o que tiene infecciones urinarias recurrentes, hace múltiples tratamientos, en esos casos sí hay, te digo, no sé, un ejemplo de, hoy un paciente con infecciones urinarias recurrentes, estuvo internado en diciembre, tuvo una infección por KPC y quedó colonizado con esa KPC. No era una KPC, era otra carbapenemasa, y las próximas infecciones urinarias, por supuesto que las puede hacer por el mismo patógeno. Él está en la comunidad, pero su infección originariamente fue hospitalaria o al menos asociada a cuidados de la salud. En la comunidad no circula, por eso en los empíricos nosotros no cubrimos, tampoco cubrimos en los empíricos BLE, no tenemos circulación de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿sí?
Bárbaro. Y la otra pregunta, respecto a la utilización, la primera recomendación, siempre lo primero que hay que salvar es la vida, seguramente sin ánimos ni de juzgar lo que se haya hecho. Lo primero la primera droga recomendada siempre es noradrenalina, que es un vasopresor. Lo primero que uno tiene que hacer en el paciente en shock séptico es usar un vasopresor, porque recuerden que es un shock vasodilatado y que tiene gran fuga, gran escape del líquido al espacio intersticial. Forma un tercer espacio. Entonces, la utilización de un vasopresor justamente es para aumentar esa resistencia periférica y que el líquido que yo administro, esos cristaloides, no se fuguen. Esa es la primera droga recomendada. Si el paciente no responde a la utilización de noradrenalina, sí se va escalando hasta la utilización, si tiene a veces disfunción renal, a la utilización de dobutamina. Pero bueno, no sé por qué, a lo mejor tenía alguna arritmia, no sé, a lo mejor sospechaban que había un shock cardiogénico, y por eso usaron Acá dopamina. usaron dopamina, claro, de entrada dopamina y después cambiaron a nora y ahí mejoró la paciente. Claro, a lo mejor sospechaban que había un shock cardiogénico, habría que ver. La primera droga sí es recomendado noradrenalina, más o menos son 4 ampollas en 250, 500 mililitros, una fórmula práctica. Bárbaro, gracias. Bueno, muy buena pregunta, Ramiro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Aprovechar a Juli, que sabe un montón. Bueno. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, anímense, no hay problema. Sobre la administración de la nora que dijiste recién. 4 ampollas en 250 a pasar ¿a qué velocidad? Le vas midiendo, según la TEA, lo vas pasando y vas evaluando cómo responde, según la presión. Ahí es importante, esto yo no les dije anteriormente, pero se intenta evitar administrar cada vez, lo dice la guía, se las recomiendo, está muy bien la guía, administrar cada vez más precozmente las drogas vasoactivas para evitar deuda de oxígeno, no me salía, para que el paciente vaya ganando, que no gane deuda o acumule deuda de oxígeno por esa hipoperfusión tisular. Mientras más tiempo el paciente tiene hipoperfusión tisular, más daño de órgano genera y después es más difícil revertir ese cuadro de disfunción orgánica. Entonces, hay una tendencia a utilizar los vasoactivos cada vez más precozmente e ir evaluando según respuesta clínica y con lactato, ir midiendo el lactato. Les encanta a los terapistas, yo no soy terapista, pero bueno, les gusta mucho. O sea que si yo le aplico con la fluidoterapia a los 10 minutos, no levanta directamente, ya pongo un goteo de nora. O sea, no me fijo tanto. Si el paciente no responde, pasás fluidos y no hay un cambio en su TA y en sus parámetros clínicos, bueno, también la diuresis pueden medir, le ponen una sonda vesical y van midiendo las diuresis, rápidamente tienen que pasar esto es dentro de la hora, rápidamente tienen que pasar a la administración de vasoactivos. No tienen que evitar que el paciente esté hipotenso porque eso acumula deuda de oxígeno. Es un parámetro que genera hipoperfusión tisular. ¿Alguna otra pregunta? Anímense. Se quedó con ganas del ping-pong, Juli. Bueno, no sé. Si no sale ninguna otra pregunta, bueno, no sé si estás viendo que están comentando que estuvo muy buena, estuvo muy clara la clase. Así que, bueno, queda igual colgado a YouTube. Lo vamos a estar subiendo en estos días porque todo depende, le digo, porque a veces nos retrasamos un poquito. Hay uno de los chicos que se encarga de eso y hay veces que se le complica un poquito, pero siempre lo vamos a subir. Lo que no se sube inmediatamente, lo subimos apenas podemos.
Y bueno, y repito lo que dijo Belén al principio de la charla, para los que quedan, es que mañana va a haber otra, la de diagnóstico por imágenes en la guardia. Así que bueno, aproveché también a dar el chivo. Y que la clase que debemos todavía no se pudo grabar, pero la vamos a subir apenas la grabemos, pero por una cuestión personal de la profe. Pero sí, digo, les di un poquito de tiempo. Esto que estoy diciendo recién, dije al principio. Si les di un poquito de tiempo por si se ocurre una última pregunta, y si no, nada, agradecer un montón a Julia, que nada, fue muy también clara y fue recomendada por Paola, la chica que estuvo también al principio del curso y que ahora está de vacaciones, pero ya se va a reincorporar. Así que bueno, también de parte de graduados, Julia, te agradecemos un montón. Sí, a las 20 horas mañana a la clase. Y lo que dije ahí de la clase pendiente lo acabo de decir recién, si no, esta parte va a quedar grabada, véanla, pero digo, la vamos a subir apenas podamos, cuando la docente la pueda grabar. Preguntan una cosita. En aborto séptico, ¿se está bien dar? No llegué a leerla. Ceftriaxona y te digo. Metro. Está muy Y bien. metro. Sí, sí. Sí, está muy bien. Metronidazol es una muy buena droga para cubrir anaerobios. En aborto séptico hay que cubrir además Clostridium. Y está muy bien Ceftriaxona metro. Siempre recuerden que cuando van a cubrir anaerobios de abdomen o pelvis, no usan clindamicina, porque en abdomen y pelvis participa Bacteroides fragilis, y Bacteroides fragilis tiene más de un 30% de resistencia a clindamicina en nuestro país. En cambio, no hay resistencia a metronidazol, así que sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, empezó a ladrar la perra justo. ¿Alguna otra preguntita? Y con respecto a la clase de mañana, sí, es a las 20 horas, y si no pueden estar, el presente no va a ir, o sea, el ausente no va a ir porque, nada, no era dentro de lo planificado tenerla hasta ahora, pero bueno, la semana que viene, que iba a estar el martes, como es, no va a poder estar, así que se adelanta la clase hasta mañana y va sin el presente obligatorio. De todas formas, aprovechen para estar, para poder preguntar cosas. Ahí dice, los cuadritos que mostraste, ¿están en alguna guía que podamos descargar? No, todavía no se publicó. Yo creo que estará próxima a publicarse. Se presentaron el año pasado en el Congreso. No, Bueno, lamentablemente no. igual el truco es sacarle captura al Power que va a estar subido en YouTube. Bueno, ¿estamos? No sé si alguien más quiere preguntar algo. 2 segunditos más y si no, otra vez volver a agradecer a Julia. Ya no quiero decir de nuevo lo mismo, pero nada, estuvo muy bueno en serio. Bueno, Lo dije no. bueno, gracias. Les mando un beso grande, gracias. Bueno, lo mismo para vos. Chau, chau. Gracias.